Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Gracias porque están con nosotros en este viernes que como costumbre tenemos de hacer un breve repaso de lo que estudiamos durante la semana. Les saludamos con mucho gusto, José Ramón y Rosalena. Les damos una bonita bienvenida a repasar nuestra escuela sabática de toda la semana. El tema que estuvimos viendo, cómo nos rescata Dios. Nuestro versículo, Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Gracias, Rosalena. Quisiera resaltar esta última frase que dijiste. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y es cierto, por gracia también fuimos rescatados, como nos dice nuestro título de esta semana, la lección número 4. Y esta semana, como introducción, vimos una bonita historia que habló acerca de una niñita de 18 meses, cómo fue rescatada de un pozo que se metió, ¿verdad? Se cayó un pozo, y esta historia ocurrió el 14 de octubre de 1987 en Midland, Texas, en Estados Unidos. Y qué bonito final tuvo al último, de que la pudieron rescatar, ¿verdad? Sí, aquí vemos que no hay nada tan apasionante, José Ramón, como una buena historia de rescate. Y Pablo, en Efesios 2 del 1 al 10, nos da una visión detallada y personal de la misión de rescate más grandiosa y arrolladora de todos los tiempos. Los esfuerzos de Dios para redimir a la humanidad, el dramatismo de la historia aumenta al saber que no somos meros espectadores del rescate de otra persona, sino testigos del nuestro. Sí, eso fue lo que vimos, ¿verdad? Y ya el domingo 16 de julio vimos el título En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. Y este día puso como cimiento, si podemos decir, o como introducción, también el texto que se encuentra en Efesios 2, del 1 al 10, que formó parte de todo nuestro estudio de esta semana, y lo cual invitamos, amigos y hermanos, a que lo puedan leer en su casa para tener la base para el resumen de este día. También vimos la idea que Pablo plasmó en estos versículos, donde lo que Jesús ha hecho por nosotros, y vimos cómo Dios nos salvó por gracia por medio de lo que Jesús hizo cuando estábamos perdidos, dice. Y como dice Efesios 2, del 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sí, fíjate, Rosalena, que también el apóstol Pablo, antes de esta historia que nos da en estos 10 versículos del capítulo 2, en el capítulo 1 ya había contado cómo habíamos sido salvados, o cómo habían sido la salvación dada a los cristianos y cómo eran ellos. Y ahora en esos primeros versículos que nos lees, habla acerca de la historia de la conversión de las personas, y sobre todo su historia personal, que también fue algo sorprendente, cómo él se transformó, o mejor dicho, Dios lo transformó, ¿verdad? Sí, lo que dice Efesios 2:5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, así de que por gracia somos salvos. Y aquí vimos estas tres partes que pueden resumir en sí toda la historia de la salvación y todo el libro de los Efesios, ¿verdad? Que en primer lugar estábamos muertos en pecado, en segundo lugar Dios nos dio vida junto con Cristo, y por último que habíamos sido salvados por gracia solamente.
La parte del lunes, José Ramón, vimos en otro tiempo engañados por nuestras propias decisiones. Sí, este día vimos el capítulo de Efesios 2, versículo 3, cómo nos habla acerca de esto. Dice, entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Aquí podemos ver que nos habla en tiempo pasado acerca de los creyentes. Y esto debería ser también en nosotros, ¿verdad? Que en tiempo pasado éramos esto o esto otro, las cosas malas, pero ahora si ya conocemos a Dios, deberíamos ser unas personas transformadas, ¿verdad? Así es. La realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, estarán bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. Así es, si las personas no se arrepienten. Por esa razón es que también debiéramos de decirlo nosotros en tiempo pasado, que fuimos así. Para el martes 18 de julio vimos el título Ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. O sea que después de que Dios nos ha encontrado, nosotros nos hemos entregado a Él, ahora Dios tiene esto para nosotros, que nos dice en Efesios 2:4. Efesios 2:4 que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Así es, por ese gran amor con que nos amó, es que nos ha transformado. Y así inicia este versículo, ¿verdad? Pero Dios, o sea, Dios es el que hace lo más importante en nosotros. Si en otro tiempo éramos malos, pero Dios dice que es rico en su misericordia. Entonces, aquí podemos ver que es solamente nosotros debemos aceptarle, porque Él es el que hace todo en nuestra vida. Hemos visto, José Ramón, que Efesios es una carta impregnada de Cristo, que destaca la solidaridad de los creyentes con Cristo, como lo vimos en Efesios 2, 5 y 6. Y Pablo amplía este tema al utilizar 3 verbos, compuestos para desplegar la sorprendente verdad de que mediante las iniciativas de Dios, los creyentes mismos participan de importantes acontecimientos de la historia de la salvación que se centra en el Mesías Jesús. Sí, estos 3 verbos dicen: los creyentes resucitan juntamente con Cristo. Los creyentes, dice, Dios nos levantó de la tumba juntamente con Cristo. Y el punto número 3, que se sientan juntamente con Cristo en el cielo. Entonces, esto es lo que hace Dios por nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros le aceptamos y nos entregamos, Dios nos resucita. No quiere decir que hayamos estado muertos físicamente, sino que cuando estamos separados de Dios, estamos muertos espiritualmente. Pero si nos entregamos, entonces Dios nos resucita para bien, y luego dice que nos lleva al cielo, somos ascendidos, y al final nos va a poner a la altura de Cristo, vamos a ser exaltados con Cristo. Sí, la parte del miércoles dimos ahora bendecidos para siempre por la gracia. Este día pudimos ver como base el versículo 7 del capítulo 2 de Efesios. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y aquí vimos los elementos esenciales y las metas del plan de salvación de Dios. Y nos dice que nos ha salvado al final y que es para que nosotros podamos mostrar esta salvación en los siglos venideros. O sea, al final nosotros vamos a poder decir con gusto que Dios nos ha salvado, o que su gracia es la que nos ha salvado, ¿verdad? Así es. Pablo confirma esta verdad ahí en Efesios 2:7 que nos leíste, acentuándola con una cronología expansiva. Dios ha actuado en el pasado en Cristo para redimirnos, al identificarnos con su Hijo, Jesucristo, de modo que en el presente seamos copartícipes de su resurrección
ascensión y exaltación, como lo vimos en los versículos del 4 al 6. Aparte del jueves vimos, José Ramón, ahora salvados por Dios. Eso, qué buen final tiene también esta historia, ¿verdad? Ahora somos salvados por Dios. Este día nos hablaba de nuevamente leer los 10 versículos de Efesios 2, los primeros, y nos decía que nos concentráramos en la última parte de estos versículos del 8 al 10. Y en esos versículos pudimos ver que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras, y que también fuimos creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. O sea, las buenas obras las vamos a hacer no para salvarnos, sino porque ya somos salvos de Dios y aparte para honrar y glorificar su nombre. Así es. En vez de estar arraigada en sus cualidades, su salvación se fundamenta en el inexplicable amor de Dios. Un amor que no puede explicarse sobre la base de ningún valor que resida en el objeto de ese amor. Con misericordia y amor, Dios actúa en favor de ellos en Cristo Jesús, como lo vimos en Efesios 2:4. Así es, nos resucita, dice, de la muerte espiritual, y solamente mediante la intervención de Dios experimentarán un itinerario asombroso que sigue la trayectoria de Jesús mismo. O sea que Dios nos va a salvar y nos va a poner a la misma altura de Cristo, ¿verdad? Porque nos va a llevar al cielo donde Cristo está. Para hoy, viernes 21 de julio, vamos a ver algo interesante acerca de un resumen de esta epístola, porque dice que detrás de la epístola de los Efesios hay una historia que a menudo se repasa a medias o a veces se hace alusión a ella. Y vamos a ver 6 puntos principales de los acontecimientos de la narración de esta historia de Efesios. El primero dice que la elección divina de la gente fue desde antes de la creación del mundo. En segundo lugar, dice que su existencia pasada y perdida, como lo vimos en los capítulos de Efesios 2, del 1 al 3, o el 11 y el 12. El punto número 3 dice que la intervención de Dios en Cristo es para salvarla. Y también ahí vemos varias citas que se encuentran en el capítulo 1, 2, 4 y el 5 también. El capítulo número 4, su aceptación del Evangelio, e implícita en otras partes, en otros tiempos, sin esperanza, ahora posee la misma esperanza hacia la cual avanzan los creyentes. El punto número 5 también dice que la vida actual de los destinatarios como discípulos, aunque viven en una época plagada de peligros y oposición por parte de los poderes malignos, pueden recurrir a los recursos que les ofrece su exaltado Señor. O sea, a pesar de que podamos estar viviendo tiempos difíciles, tenemos oportunidad de acudir a Dios. Y eso también lo decía acerca de los Efesios. En el capítulo 1 también, capítulo 2, capítulo 4 y capítulo 6 nos habló acerca de eso. El punto número 6 vimos en la futura culminación de la historia, la función del Espíritu como garantía o sello llega a un buen término. En este momento culminante, los destinatarios serán recompensados por su fidelidad al tomar posesión de la herencia que ya les fue otorgado en Cristo. Así es, Rosalena. Entonces esto fue un breve resumen de la epístola a los Efesios, pero lo más importante es que nos invita a entregarnos a Dios y Dios va a hacer una transformación en nosotros. Así que esta es la invitación que también hacemos para ustedes, nuestros amigos y hermanos, y que nos sigan acompañando para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Que tengan un bonito fin de semana. Que tengan un bello día. Te invitamos a que compartas la lección de Escuela Sabática en tus redes sociales, porque no hay día completo sin adoración.